¿Qué tal? Saludos. Comenzamos una nueva edición de la Tribuna del Muñoz Pérez, un programa que dirige y presenta Juan Sánchez para Club Deportivo Estepona Fans. En esta ocasión tenemos una entrevista con Miguel de Ita. Conoceremos más de cerca al que es director deportivo del Club Deportivo Estepona. Y para ello me acompaña uno de los administradores del Club Deportivo Estepona Fans. David Montegordo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Miguel. Encantado de tener un ratito de charla. Pues tenemos ya a disposición de presentar a nuestro invitado Miguel Deita, director deportivo del Club Deportivo Estepona. Bienvenido a la tribuna del Muñoz Pérez. Muy buenas tardes, Juan. Un placer estar aquí con vosotros y compartir este momento. En primer lugar, gracias por aceptar esta entrevista. Nada, hombre, la verdad es que también pues, bueno, me hace ilusión, ¿no? Después de haber podido conseguir este hito de entrar en playoff, el poder estar aquí con vosotros y intercambiar opiniones y que podamos tratar la actualidad del club. Vamos a comenzar, si te parece, desde tus inicios hasta la actualidad para que la gente de Estepona te conozca un poco mejor. ¿Cómo empezaste en el mundo del fútbol, Miguel? Pues mira, es un poco curioso porque yo cuando tenía 12 años tenía una base de datos que a mí me gustaba mucho el fútbol y bueno, a nivel aficionado, pues hacía mis apuntes, pues lo que puede hacer un niño de 12 años, ¿no? Un mero aficionado que lo único que quería era pues disfrutar de su hobby y en su tiempo libre pues veía fútbol, me gustaba mucho el fútbol internacional sobre todo, me generaba mucha curiosidad. Yo soy de una generación que viene del PC Fútbol. Yo específicamente cuando era pequeño tenía el PC Calcio de la Liga Italiana y bueno, pues como un friki, como se puede decir, ¿no? Empezaba a ir conociendo este mundo del fútbol y yo me hacía mis pequeños apuntes sobre jugadores, que siempre me llamó la atención más un poco el tema de las jóvenes promesas, ¿no? Jugadores que podían apuntar, que el día de mañana iban a ser estrellas de fútbol mundial y jugar con eso, ¿no? Un poco jugar a ser adivino. Y con el paso de los años, yo ya tenía 18, 19 años y mi base de datos pues se había engrosado. Era algo que hacía prácticamente, digamos, a nivel personal, que mucha gente ni lo sabía. Y decidí que eso, de alguna manera, que me pudiera valer para vivir algún día de ello. Y porque como muchos niños que quieren ser futbolistas, yo la verdad es que veía que las condiciones no las tenía para jugar al fútbol y lo que más ilusión me hacía era ser ojeador, ser un cazatalento, vamos a decir, por ese gusto un poco por visualizar el futuro y presenté un poco esa base de datos que tenía o esos conocimientos, un poco más a modo consulta, ¿no? De cómo podía llegar a llevar a cabo o dedicarme como ojeador y me presenté en Tajonar, en la Ciudad Deportiva de Osasuna, después de un proceso en el que fui contactando con responsables de allí y tuve la suerte de que en ese momento pues justo había salido un ojeador de las categorías inferiores de Osasuna y había una vacante. Entonces me dieron la oportunidad a prueba durante unos meses, la temporada 2010-2011, y ahí es donde empecé a poder ver partidos ya, digamos, a nivel oficial, ver una serie de jugadores, hacer informes, contrastar esa información con el equipo de trabajo que teníamos allí en Tajonar, que era maravilloso. Yo era muy joven, pero había gente ya con mucha experiencia en el fútbol a nivel de Navarra, sobre todo, y para mí era un mundo desconocido y que me empezó a hacer ver cómo funcionaba el fútbol profesional desde dentro. Finalmente optan por darme la oportunidad y estuve en Osasuna 8 temporadas, si no recuerdo mal, en las que, bueno, hubo de todo. Hubo momentos donde incluso desde el primer equipo, pues, bueno, se me requirió información y para mí eso era tocar el cielo y luego momentos pues, muy difíciles, ¿no? Que parecía que no iba a salir adelante el grupo de captación, que nos echaban a todos, que se cortaba un sueño, porque para mí estaba viviendo en una nube, aunque a nivel económico era muy, muy, muy austero, porque cobrábamos muy poco dinero. Yo estaba estudiando en la universidad, dejé la carrera y todo, porque ya estaba donde quería y era como un máster para mí
y decidí lanzarme a la piscina, hubiese o no hubiese agua, porque era mi sueño y creo que es donde podía eh, conseguir sí, un, un hueco a nivel profesional en lo que era mi hobby, en lo que era mi, digamos, la, la parte más bonita que puede tener una persona, ¿no? Que es dedicarse a lo que le gusta y necesitaba lanzarme con todo. De verdad que tiempo después, pues pienso que igual pues, tenía que haber continuado con los estudios porque era compatible, pero decidí que mi día a día fuese solo Osasuna y, y le dediqué todo lo que tenía dentro, ¿no? Viendo que bueno, hubo una serie de cambios, yo fui creciendo dentro de la estructura del club, ya al final de todo, pues bueno, llevaba la escuela de Tajonar, llevaba la relación con los clubes convenidos de cara a manejar un poco, porque yo me encargaba sobre todo de la etapa infantil, pero a mí lo que me llamaba la atención era poder conocerlo en lo máximo posible. Y bueno, cadetes, juveniles, ya el último año incluso los niños más pequeños me había llamado tanto la atención, ¿no? Alvines, Benjamines, por tener controlado un poco todo. Y ese último año, pues bueno, hay un cambio en Tajonar a nivel de dirección y, y yo les propuse, oye, que si el club contaba conmigo de cara a dar un paso adelante, no era la idea del club, tuve que salir y me salió la oportunidad de ir al Real Oviedo a trabajar en la Secretaría Técnica del equipo de segunda división, ¿no? Del primer equipo. El director deportivo era Ángel Martín González, que había sido el director deportivo de Osasuna durante muchos años y me conocía. Y bueno, me brindó la oportunidad de poder tocar el fútbol profesional por primera vez. Un año muy bonito para mí porque viajaba por toda España, tenía un control largo de toda la segunda B, sobre todo, también segunda división, incluso veíamos primera división. Eh, la verdad es que trabajábamos tanto como para el primer equipo como para el Oviedo Vetusta, para filial, y bueno, pues era captación pura y dura, pero ya a nivel profesional. Durante la temporada el director deportivo recibe la oferta del Getafe de primera división, él tiene que abandonar por, por digamos, por una situación profesional, tiene que dar el salto y va a Getafe y entra Michu como director deportivo en Oviedo y seguimos trabajando mano a mano, pero al final de la temporada, pues bueno, era un año de muchos cambios y decidieron no continuar con el grupo de trabajo que había antes. Michu sí continuó, finalmente salió al poco del club y durante la siguiente temporada, la 2019-2020, pues no, no empecé la temporada que no tenía equipo, trabajando por mi cuenta, que fue bastante duro porque al final, a nivel económico, yo tampoco había ganado mucho dinero en el mundo del fútbol, era más que nada un tema de formación, de apostar y cuando te tienes que costear tú ese trabajo, pues pierdes gran parte de lo ahorrado, ¿no? Que tampoco era mucho y encima lo tienes que reinvertir. Y a mitad de temporada me sale la oportunidad también de trabajar para el Deportivo Alavés. Eran unas funciones que englobaban, era jugador tanto de fútbol base como de primer equipo. Era mucho volumen de visualización de jugadores y en esa etapa llega el COVID. Y en hasta el final de temporada, que si recordáis bien, la temporada se alargó hasta agosto, perdón, hasta octubre, si no recuerdo mal, perdón, no, hasta agosto y luego de agosto a octubre fue el mercado de verano. Pues en agosto finaliza mi contrato, finalmente, como no hay manera de moverse entre comunidades y de ver fútbol in situ, pues decidimos no continuar el vínculo y ese año estuve la 2021, eh, no tuve equipo, tuve que trabajar de muchas cosas, ¿no? Tuve de cajero en un supermercado, vendiendo frutas por las noches al por mayor, adaptándome a la nueva realidad, pero sin dejar de ver mucho fútbol y yo creo que fue el año donde pude recabar más información y que al no tener un objetivo de club, que tienes digamos que trabajas sobre unas condiciones, aquí me manejaba por mi cuenta y bueno, me estructuré el día de una manera en la que yo
todos los días podía ver fútbol, hacer informes y trabajar y combinarlo con mi día a día, que todavía estaba condicionado el día a día por el COVID. Y recabé mucha información, yo creo que me vino muy bien al final de cara al futuro, porque luego tuve la oportunidad de ir a Sabadell cuando se habían reestructurado las categorías, era el primer año de Primera Federación. Ellos venían de descender de Segunda División y bueno, el director deportivo, José Manzanera, que ahora está en la Cultural Leonesa, me dio la oportunidad, fui como secretario técnico, fui su segundo allí y comenzamos la temporada. Durante la temporada, de verdad que ellos arrastraban ya una dinámica en la que venían de salvar la categoría, ascender, un nuevo descenso, con Antonio Hidalgo como entrenador y José Manzanera como director deportivo. Y a mitad de temporada no estaban funcionando las cosas y José tuvo que salir. Yo finalmente, tras hablarlo con él por lealtad, continué en el club, que sí que contaba conmigo, y bueno, tuve que afrontar el mercado de invierno del Sabadell en esa temporada, que finalmente pues, el equipo en enero estaba en descenso y nos metimos en posiciones de playoff, que en la última jornada, tras perder contra el Algeciras, pues nos quedamos sin poderlo disfrutar. En el proceso, digamos, de final de temporada e inicio de la siguiente temporada, mi idea era continuar allí porque la verdad es que estaba muy agradecido después de todo lo que habíamos pasado y que era un sitio donde estaba realmente a gusto y con el que me siento muy identificado, pero no, las condiciones no se terminaban de dar de cara a tener un presupuesto, a poder trabajar y surgió la posibilidad de ir a Linares, donde aunque era un presupuesto más bajo, era un club más austero, se podía trabajar desde el minuto uno. Ellos apostaron por una serie de circunstancias, terminaron apostando por mí como director deportivo y ahí es un poco donde me pude mostrar más como ya como profesional en el rol que actualmente ocupo. Y bueno, esa primera temporada con muchas dificultades, pero terminamos haciendo un año también muy bueno, que otra vez nos quedamos en posiciones de playoff, pero en cuanto a puntos, pero empatados con el Celta B y el Golaveras nos dejó en la última jornada otra vez sin poderlo disputar. ¿No? Era como 2 veces que le habíamos dado el palo y intentamos una siguiente temporada allí en Linares, en la que no salieron las cosas como se esperaba y se dio con el descenso la temporada pasada, con una carga a nivel emocional sobre todo, a nivel profesional también, muy fuerte y decidimos no continuar y surgió la oportunidad de aquí de Estepona, ¿no? Y eso ya vosotros lo conocéis y es historia. Pues has repasado lo que fue tu pasado, ¿no? En el mundo del fútbol, cómo fueron tus inicios hasta la actualidad. Has llegado al Club Deportivo Estepona, llegas en el verano de 2024. Te incorpora a la dirección deportiva del Club Deportivo Estepona. ¿Quién se pone en contacto contigo, Miguel, para proponerte, quién te hace la propuesta para firmar por el Club Deportivo Estepona? A mí me llaman desde el entorno de la propiedad, como que había una idea de incorporar un director deportivo, habían hablado con más candidatos. Justo a mí me contactan el mismo día que yo estoy saliendo de Linares, dirección a Pamplona, donde está mi familia, y ese mismo día pues, bueno, escucho la posibilidad que existía y al día siguiente, unas 24 horas después del primer contacto, volvimos a tener otro contacto más intenso en el que una entrevista, digamos, más técnica, más profunda, y ahí es donde, con la información que tenían, tanto entiendo de los anteriores candidatos, de los otros candidatos como mía, pues en cuestión de días se cerró todo. A mí era una propuesta que me resultaba muy atractiva por todo lo que conlleva tanto Estepona a nivel geográfico, ¿no? Que es un sitio muy atractivo para el futbolista, a nivel económico era un sitio donde se podían hacer cosas y sobre todo que había mucha ambición de poder generar un proyecto ambicioso que pudiésemos conseguir cuotas mayores en caso de darse un ascenso, que es lo que estamos buscando ahora mismo, que haya todavía esa solidez para darle continuidad. Y esa estabilidad, esa posible estabilidad, era lo que a mí más me llamaba la atención por encima incluso sabiendo que tenía que bajar de categoría, entre comillas, ¿no? Porque mis últimas 3 temporadas había sido en Primera Federación. Pero el proyecto desde fuera ya
estaba bien valorado y a la hora de hablar con la propiedad pues me generó más feeling. Miguel, ¿cómo fue la adaptación al Club Deportivo Estepona? ¿Cómo fue la adaptación a ese despacho que te pone el club? Pues inicialmente fue muy complicado porque el club venía de una etapa en la que no se habían conseguido los objetivos los 2 años anteriores, que es cuando ya había entrado la propiedad actual, y era un año de cambios y esos inicios son muy complicados. Faltaba mucha información, hubo que, a nivel de estructura, estábamos muy pocos para poder afrontar todo. Tú estabas en ese momento, eres consciente de que no fue sencillo ese inicio, pero todo iba orientado a que en un futuro se ganase una estabilidad, un orden, y creo que es lo que las bases de esos meses, que fueron muy difíciles, tuvo que estar muchas horas, muchas noches sin cenar, y creo que es la base de que ahora tanto el equipo a nivel deportivo como el club a nivel estructural, pues tenga cierto orden, entendiendo también que hay muchísimo margen de mejora y que estamos trabajando. Llegas como director deportivo, pero llegas a tener responsabilidad o tomas de decisiones como si fueras director general, Miguel. Esto es cierto, ¿no? Sí, en muchos momentos, digamos que esa figura exacta de dirección general no la tiene el club por cómo está estructurada, ¿no? Eh, hay muchas decisiones que sí que directivas que se toman desde la propiedad, que no están aquí en el día a día, pero hay otras que, digamos, que se delegan en mí y, bueno, es algo que, en cuanto a mi rol inicial, para de lo que yo soy director deportivo, pues no encajan, digamos, pero ante ese vacío, pues uno asume esas funciones y bueno, se adapta. Al final, cada club, cada estructura tiene su manera de trabajar y hay que ser versátil para poder adaptarse a todo tipo de clubes y de filosofía. David, una pregunta para Miguel Deita. Buenas tardes, Miguel. En primer lugar, darte la enhorabuena por el primer objetivo conseguido, ¿no? Del playoff. Queda el más importante, pero eso ya se andará. También quería desde aquí, aprovechando esta entrevista, pues reconocer una publicación que hicimos en este Bonafán en el mes de febrero, en el que fuimos bastante duros con Miguel y en el que él quiso hablar con nosotros, nos pidió tiempo y nos dijo que al final de temporada hablaríamos de que conseguiríamos por lo menos entrar en el playoff. Y pues desde aquí, en nombre de mis compañeros y en el mío, pues quiero agradecerle el talante que tuvo en aquel momento con nosotros y que era cierto lo que decía. Por lo tanto, Miguel, qué mínimo que pedirte disculpas en nombre de mis compañeros míos por aquella publicación, pero era en aquellos momentos, como siempre decimos aquí en la tertulia en la tribuna del Muñoz Pérez, nosotros jugamos con la ventaja de los resultados. Cuando decimos que un entrenador se ha equivocado, que ha puesto a fulanito, a menganito, nosotros siempre hablamos después del partido y las cosas hay que verlas durante. Y en este caso, pues pasó igual, ¿no? Nosotros estamos aquí para contar lo bueno y lo malo. En ese momento el equipo no arrancaba y también sé que fue un momento difícil para ti por un tema personal y por eso también pues pedirte disculpas. También quería preguntarte cómo te sentiste en esos momentos donde el equipo no arrancaba, donde se llegó a sonar que posiblemente podía haber destituciones ya más allá del entrenador y que si sentiste seguro siempre de este proyecto. Pues lo primero de todo, sobre todo, que no hace falta pedir disculpas. Al final, soy un profesional, sé lo que hay en este mundo, ¿no? Cuando las cosas van mal, hay que buscar culpables. En mi puesto se asumen. Estoy aquí para tomar decisiones y cuando las cosas no funcionan y si el tramo va del 0 al 100 y estamos en el 50 y las cosas no están bien, lo normal es
es que tenga más presión encima. Es algo que entiendo como natural, no me aleja del foco, igual que ahora que parece que las cosas están yendo bien, no me aleja del foco. Mi idea es que el equipo ascienda, es lo que buscamos, puede no darse, hay que ser consciente de ello y lo único que me interesa es que todo vaya enfocado a conseguir ese objetivo final. Yo en todo momento he tenido y le tengo mucha fe al proyecto. Creo que se estaban haciendo las cosas bien, había cosas que había que corregir, estábamos en el camino, se necesita tiempo, era evidente. Y bueno, al final me gusta mucho mirar siempre a medio y a largo plazo, sin dejar de ver el corto plazo, evidentemente, pero creo que el tiempo es el que muchas veces te da la razón o te la quita, ¿no? Y en ese sentido estaba tranquilo. Sí que es verdad que, bueno, ha habido momentos donde cuando las cosas no salen, se pasa mal. Se pasa mal porque uno puede llegar a dudar, puede llegar a plantearse muchas cosas, pero es un poco la gasolina que necesitas también para corregir, ¿no? Corregir y poder llegar desde el primer momento, hablando con la propiedad muchas veces, yo decía que un equipo ganador no se gana todos los días, sino que ante la adversidad pues, se levanta. Y creo que es un poco lo que ha demostrado esta plantilla, ¿no? Que ha habido momentos muy complicados, se escenifican en un partido como puede ser el Torremolinos, un partido que no estábamos nada bien, que íbamos 3 abajo en el marcador en el minuto 92 y finalmente conseguimos empatarlo e incluso hay opciones de ganar. Pues refleja un poco lo que está pasando esta temporada, ¿no? Ante un montón de dificultades, nos estamos rehaciendo. Me gustaría que se fuese también un poco la imagen del equipo hacia afuera, ¿no? Que es un equipo resiliente, que ante la adversidad sabe mantenerse contemple y con fuerza para superarlo, y creo que en estos últimos partidos también se está demostrando, ¿no? La mayoría del partido lo estamos ganando en la segunda parte, sabiendo leer el partido, sabiendo madurarlo, y eso no es fácil. Eso al final lo hacen los equipos que son campeones, ¿no? Que son ganadores. Bueno, estamos en esa dinámica, ahora tenemos el playoff asegurado al 99,99% y en ese sentido, pues... No, al 100, ¿no? Al 100%, ¿no? El playoff. No. Te dice el 99% por la diferencia de goles que el Almería B, si no me equivoco, si le gana 13-0 a su rival del domingo, pues nos coge la diferencia de goles y el Estepona que pierda con el Don Benito. Ese es el 1% que Miguel le da a la Almería B. ¿No, Miguel? Es decir, nosotros tenemos en el golaveraje particular lo tenemos empatado y el golaveraje general lo tenemos con 15 goles sobre la Almería, porque nosotros estamos en más 17 de diferencia de goles y ellos en más 2. Entonces, es virtualmente imposible que eso que ocurra un España-Malta, pero sí que es cierto que, bueno. Es más posible ser cuarto, creo yo. Que ser, claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ser inteligentes en esta última jornada, tenemos que saber que tenemos que asegurarnos que muchos de nuestros futbolistas, todos, en su mayoría, lleguen en las mejores condiciones al playoff, teniendo en cuenta que todavía tenemos una plaza que conseguir. Si hay un tropiezo por parte del antoniano, nosotros tenemos que aprovecharlo. Entonces, bueno, no debemos de dejar de competir al máximo por lo mejor para el club, pero siendo en todo momento inteligentes por lo que viene por delante, porque una vez que termine la temporada regular nos estamos enfrentando ante un torneo de 4 partidos, ¿no? 2 eliminatorias a ida y vuelta y la cabeza tiene que reprogramarse de cara a ello, ¿no? Dándole normalidad. Creo que lo más importante en situaciones diferentes es trabajar con esa normalidad, con ese día a día natural, seguir en lo que nos ha ido bien y eso es lo que me interesa y me parece que es adecuado transmitir al equipo. Bueno, después de este inciso de que quería hacer la rectificación de Estepona Fan, vamos a seguir por donde iba Juan, con el inicio de temporada y la confección de la plantilla. ¿Qué porcentaje de la plantilla es de Miguel de Ita y qué porcentaje la propiedad si ha influido a la hora de contratar a un jugador?
o a la hora de que no venga algún jugador, ¿qué porcentaje tiene esta plantilla de Miguel de Illa? Al final, la propiedad, evidentemente, son los que ponen el dinero y ellos son los que mandan, pero es verdad que en la composición de la plantilla se me ha dado muchísima libertad. De hecho, he podido incorporar jugadores en los que no me han cuestionado absolutamente nada, simplemente han entendido que el jugador que yo elegía era el adecuado. Sí que hay situaciones en las que ellos, pues, bueno, tienen su opinión, creen que puede ser adecuado y en todo momento se ha puesto en común, ¿no? El grueso, en su mayoría, bueno, hay muchos futbolistas que vosotros conocéis, que ya han coincidido conmigo en otros clubes. Yo sabía la forma que tienen de afrontar el día a día, de hacer vestuario, de generar que esto sea una familia. Y bueno, he optado por gran parte de ellos. Luego hay otros futbolistas con los que no había coincidido nunca, que simplemente vienen derivados del trabajo de scouting que realizamos tanto Víctor, mi secretario técnico, como yo. Y bueno, la plantilla al final se compone por un compendio de muchos perfiles diferentes que han de encajar. Yo le doy mucha importancia al perfil humano. Creo que ahí hemos acertado sobremanera. Creo que de puertas afuera creo que vosotros como aficionados podéis intuirlo, podéis verlo, lo transmiten y eso es gran parte del éxito de una plantilla. Que en los momentos difíciles esa persona que tienes al lado sea como un hermano para ti y te puedas partir la cara por él porque sabes que se la va a partir por ti, ¿no? Entonces, cuando tú conformas una plantilla, todo se basa en mucho supuesto, pero gran parte de lo que verano, fue un verano muy duro, podíamos plantearnos que podía ocurrir, pues ha ido derivando con sus altibajos, con sus momentos en el día a día, pero creo que a la larga sí hay que dar notas, que todavía no es el momento, creo que todavía quedan 5 partidos por delante, en el mejor de los casos, pues se puede comprobar que en ese sentido sí que es acertado. Miguel, en la confección de la plantilla hay que recordar que continúan de la temporada anterior futbolistas como Robin Lafar, Rubén Meza, Alex Carrasco, Alfonso Licera, Nacho Goma. Ambos llegaron en el mercado de invierno y tenían contrato en vigor. ¿No había más futbolistas que fueran válidos para el Club Deportivo Estepona para este proyecto y tener que hacer completamente una plantilla nueva, como se hizo el año pasado? Sí, es cierto que yo, conociendo la plantilla del año anterior, pues había futbolistas que, como el futbolista como tal, a mí sí me encajaba, ¿no? Hay gente muy talentosa, Omar Perdomo, jugador que tienes mano contra él, está haciendo un año maravilloso, pero es verdad que una de las cosas que también nosotros veíamos es que si se venía de una inercia en la que quizá el contexto podía ser incluso negativo, a veces viene bien prescindir de un jugador, por bueno que sea, y generar un nuevo ambiente, ¿no? Son decisiones que se toman de los chicos que tenían contrato en vigor se respetó. Creo que, si no recuerdo mal, el único futbolista con el que se llegó a un acuerdo de rescisión fue con Razak, porque entendíamos, y yo con él fui muy sincero, lo hablé cara a cara, se entendía que, por mi parte, que era el momento de darle la alternativa a Alfonso Licera, de pasar a ser ese primer portero del club. Mm, él tenía un contrato digamos, hasta el final de la temporada que viene, hasta 30 de junio de 2026, y sobre el cual construir, ¿no? Eh, Todo esto dentro del atropello del inicio fue algo que sí que costaba porque no había tiempo material para comunicar a todo el mundo, pero que poco a poco se fue trasladando. Yo hablé con todos los jugadores de la temporada pasada, creo que no se me quedó ninguno en el tintero, y se les comunicó las decisiones, ¿no? Entendía que la plantilla nueva debía de tener savia nueva, manteniendo un mínimo de estructura de la temporada pasada,
bueno, es verdad que a día de hoy en plantilla, si no recuerdo mal, tenemos a Nacho, tenemos a Alfonso, tenemos a Alex Carrasco, solo de la temporada pasada, ¿no? Y dos de ellos pues vinieron en el mercado de invierno de 2024. El cambio ha sido brusco. Mi idea, a partir de ahora, pues no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, pero si soy la persona que toma las decisiones, me gustaría, a partir de ahora, generar una estabilidad viendo que la dinámica es positiva, ¿no? Independientemente de cómo termine la temporada. Y poder ejercer una base, una estructura fuerte sobre la que construir e ir corrigiendo para que el proyecto sea sólido. Miguel, ¿confías para este proyecto, para el banquillo en Oriol Rieira? ¿Qué te convenció del perfil del técnico criado en La Masía para que fuera tu primer entrenador del Club Deportivo Estepona? Eh, la referencia que tenía más fuerte era su etapa en el Tudelano. Era un equipo difícil de batir, un equipo duro que había sacado muchos partidos, muchos resultados positivos, llegó a estar en la parte alta de la, de la clasificación del grupo 2. Y una vez que tuve conversaciones con él, eh, tanto a nivel táctico como a nivel humano, pues entendía que podía ser la persona adecuada. En los inicios, como te digo, que no teníamos ni siquiera el Muñoz Pérez disponible para entrenar, eh, era un contexto nuevo para muchos de nosotros, pues fue complicado, se supo adaptar y la verdad es que creo que estamos donde estamos ahora también gracias a la labor de Oriol en esa etapa. En el principio, en el comienzo de la temporada, no fue fácil, incluso no disponíamos de estadio propio para poder competir ni para poder entrenar. Acababa el partido el domingo y no sabíamos dónde íbamos a entrenar el lunes. Esto fue así. Fue una pena no disponer del estadio porque se nos escaparon muchos puntos. Totalmente. Como digo, ¿no? El adaptarse en el día a día es algo que como profesionales lo tenemos que hacer, no podemos lamentarnos con ello, pero es verdad que afecta. Entrenamos hasta creo que fue hasta en 8 superficies de entrenamiento diferentes. Eh, el equipo agradezco muchísimo la actitud que tuvo en ese momento porque en ningún momento hubo quejas, se adaptaron, trabajaron, la ilusión la he notado desde el minuto uno, el compromiso. Yo tuve una charla con la plantilla en el comienzo de todo de que todos esos problemas que iban a surgir, que no fuese algo como argumento de queja, sino que fuese algo como que nos ayudase a todos a comprometernos a superarlo y a saber que podíamos invertirlo de cara a hacer historia. Y la verdad es que lo ha captado muy bien la plantilla desde el minuto uno. En un momento ha habido esa queja o que pueda ser incluso dañino en el día a día, sino casi todo lo contrario. Se han adaptado, lo han llevado con naturalidad y eso es una maravilla. Hasta la jornada 12, si no recuerdo mal, no jugamos como local en nuestro estadio y evidentemente esa incertidumbre, el no tener esa continuidad ha afectado. E incluso una vez ya teniendo el estadio, hubo que adaptarse al nuevo césped con el caucho que todavía no estaba bien asentado. Nos ha generado ciertas lesiones a raíz de ello. Bueno, ha sido algo complejo, pero bueno, eh, es una incógnita saber, ¿no? Cómo hubiese rendido el equipo si desde el inicio hubiese tenido las condiciones que actualmente tiene. Bueno, bueno, Miguel, pues hablando de este tema, de los primeros partidos, que hasta la jornada 12 no pudimos jugar en nuestro campo, y como estamos en el grupo de Estepona Fan, nos llega pues, todo, ¿no? De la afición y de los socios. Y en los socios pues hay un gran malestar, ¿no? Y que esperan para la próxima temporada a ver si el club tiene una compensación de algún modo. Nos tuvimos que desplazar a Marbella, estar en hormigón sentado al sol en el San Fernando. Al final, cuando hemos venido a disfrutar de nuestro asiento, ya se ha ido la primera vuelta. Y
encima los partidos Copa del Rey, el primero tampoco pudimos disfrutar de nuestro estadio. Entonces, ¿el club piensa hacer algún tipo de compensación de cara a la temporada que viene con los socios? Yo, en ese sentido, la afición le pido un poco lo mismo que a los jugadores, ¿no? El entender que ha habido situaciones que hemos tenido que pasar por ellas, que nos incomodan a todos y que entendamos que es parte del proceso, ¿no? En el que a todos nos gustaría que la situación fuese ideal, pero necesitamos que en vez de que genere esa incomodidad o, digamos, no estar en la situación perfecta, en vez de generar que, que nos separe, que sea algo que nos desligue, que sea algo que también nos una, que hagamos fuerza entre todos porque somos conscientes de lo que ha supuesto. Desde que tenemos nuestro estadio intentamos generar el máximo de iniciativas para que el abonado salga beneficiado con entradas para gente, descuentos, tener la oportunidad, exclusividades a nivel tanto de tienda como a nivel de entradas, iniciativas también con la plantilla, porque queremos que nuestros socios estén muy cerca del equipo. Pensamos mucho en el abonado. Ojalá que le podamos brindar con una primera federación donde puedan ver equipos que quizá años atrás sería impensable ver y en todo momento, igual que por ejemplo el partido de Copa del Rey de Leganés, fueron dos precios muy asequibles para el abonado. Todo lo que podamos hacer a favor de vosotros lo vamos a tener en cuenta porque sois al final el alma del club. Él, en la jornada 17 de la presente temporada, coincidiendo con el final de la primera vuelta y tras una victoria precisamente ante nuestro próximo rival, ante el Don Benito, decidí sustituir a Oriol Riera, en aquel momento a 3 puntos del playoff. ¿Fue una decisión sorprendente tras una victoria? ¿Por qué en ese momento, Miguel? Bueno, es algo que creo que lo hemos hablado alguna vez. Desde la propiedad se entendía que no se estaban cumpliendo los objetivos, buscaban darle un aire diferente, creo que era el momento, ¿no? Para ellos en este momento es algo que personalmente entendía que no era la realidad, pero aquí, bueno, las decisiones a veces se toman desde arriba, pero fue algo que se puso en común. Eh, no entendían que el equipo debía de estar en otra situación. Personalmente defendía que habíamos tenido muchos problemas de cara a ello y precisamente necesitamos más tiempo, pero bueno, es algo en lo que uno necesita también comprender a la parte que ha realizado una inversión muy fuerte en estos años para conseguir el objetivo de poner el club lo más alto posible. Y bueno, se me encomendó la orden digamos, de encontrar una alternativa en el banquillo. Eh, Dentro de las opciones que estuvimos valorando, entendimos que Carlos Cura era la opción más adecuada para la situación y bueno, volvimos a empezar de cero con un nuevo cuerpo técnico, una manera de jugar, en cierto modo puede ser similar, la plantilla es la misma, pero que tiene sus variables, ¿no? Carlos también necesitaba un tiempo para adaptarse, ese tiempo era enero, encima coincide con el mercado de invierno, y todo eso al final es un cóctel pues, que complica, ¿no? Esos inicios de Carlos. El equipo es verdad que no es fácil que lo derroten, pero sí que es verdad que no terminamos de encontrar esas sensaciones a nivel de victorias, de resultados positivos y bueno, se hicieron de rogar, pero luego hemos enlazado una serie de resultados positivos, de momentos donde el equipo ha realizado un gran fútbol, ¿no? Como pudo ser en partidos como UCAM o Jerez en casa, que finalmente terminaron en empate, pero que creo que la afición se fue muy orgullosa del estadio con el equipo.
Bueno, digamos que la temporada al final, con el partido este fin de semana, van a ser 34 partidos, hay muchas fases dentro de la misma y digamos que se pueden dividir en dos, ¿no? Por su modo, que sería la etapa de Oriol, la etapa de Carlos, y eso es lo que nos ha traído aquí. Cada una con sus puntos positivos, con sus más, sus menos, sus altibajos, pero que creo que dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta lo que es la categoría, pues ha sido lineal, ¿no? Es inevitable que tengas malas rachas, igual que finalmente terminan llegando las inercias positivas y a nosotros nos ha tocado en el mejor momento de la temporada y por eso estamos disfrutando de esta clasificación. Miguel, la verdad que fue un poco sorprendente la llegada de Carlos Cura, porque en principio no era un entrenador muy conocido, aunque tenía alguna experiencia ya como primer entrenador en primera red. Quisiéramos saber qué te hizo decantarte de día por él y si me imagino que hubo varias opciones, ¿por qué elegiste a Carlos Cura? Quizás porque era más cercano al juego que propone Oriol Riera o no sé, explícanos un poco a ver por qué Carlos Cura, cuando a lo mejor había muchos entrenadores con otro currículum y que sonaban con más fuerza para el Estepona, y también que si la propiedad te dejó de trabajar en ese aspecto, como ha quedado claro que se consiguió la contratación. Pero queremos saber el porqué de Carlos Cura. Pues en el momento en el que tenemos que cambiar de entrenador, pues lo primero que hay que valorar es con el análisis de esa primera vuelta, saber qué es lo que tenemos en el vestuario, ¿no? Como digo, esto es una, una serie de circunstancias, tanto a nivel futbolístico como a nivel de relaciones sociales, el punto en el que estaba en ese momento la plantilla, qué necesitaba, y bueno, a Carlos yo hacía tiempo que tenía también ganas de conocerlo, habíamos tenido alguna reunión porque es mi trabajo, ¿no? Al final yo me reúno a menudo con técnicos de todo tipo, igual que con futbolistas, con agentes, pues en una de esas posibilidades, pues ya había más o menos conocido por encima a Carlos, sabíamos más o menos cómo trabajaba, era una idea en cierto modo continuista, en cierto modo también una manera de gestionar diferente, tal como manifestaba la plantilla un poco que estaba en ese momento, entendimos que encajaba por un lado o por otro y bueno, más allá de resultados o de cifras que podría haber tenido en el pasado, eh, nos enfocamos más en el modelo de trabajo y en un poco en el lado personal del entrenador que podría encajar más de cara a estos jugadores, ¿no? También quedaba por delante un mercado de invierno en el que si se podía enfocar de una manera con Oriol, que tenía su esquema de juego, su manera de trabajar, su modelo de juego, pues ahora con Carlos era diferente, dentro de que prácticamente las necesidades podían ser las mismas por puestos, pero no las mismas en cuanto al perfil. Entonces, eso complicó también el mercado. Pero en el caso de Carlos fue exactamente por eso, ¿no? Porque entendíamos que era el más adecuado para lo que ya teníamos aquí, ¿no? Que cuando tienes que construir un proyecto desde cero, ¿no? En verano, enfocas con más tiempo, con una pretemporada por medio, eh, aquí al tenernos que adaptar a un tramo más corto de inicio y ya con el tren en marcha, conociendo con esa ventaja también, ¿no? De conocer exactamente los perfiles personales y futbolísticos más a fondo de lo que teníamos, pues entendimos que Carlos era la persona adecuada y bueno, él también entendía que el proyecto de Estepona era algo que le podía hacer crecer en su carrera y eso es lo que hizo que nos uniésemos. Miguel, nos hablas del mercado de invierno. Salen futbolistas como Robin Lafar, Rubén Meza, el portero Lucas, también Fran Lara, y llegan futbolistas como Ake, aunque estaba ya en la disciplina del Club Deportivo Estepona, pero se le tramita la ficha, y Titi
También llega César Gómez sobre la campana y el que viene del Recreativo de Huelva, correcto. Eh, ¿Qué balance, qué valoración hace de este mercado de invierno, de esta ventana? Pues la verdad es que nuestra intención sobre todo era, es verdad que comienza, nuestro mercado de invierno comienza antes que en la mayoría de clubes porque incorporamos a Mariano, que ya en verano habíamos tenido intención de incorporarlo. Él tiene una lesión, se trató con nuestros servicios médicos, nosotros le dimos la oportunidad de estar aquí, de recuperarse con nosotros, veíamos que estaba en un punto óptimo para poder entrar a formar parte de la plantilla y bueno, nos faltaba un perfil de velocidad por fuera, entendíamos que antes de llegar al mercado invierno eh, nos convenía que fuese Mariano, que ese perfil era lo que íbamos a buscar en el mercado y teniéndolo aquí pues no había otra no había necesidad, ¿no? de aguantar un mes cuando él podía estar ya entrando en ritmo competitivo desde antes. Eh, en el mismo mes de diciembre bueno, surge una oportunidad para Robin, él tiene que salir, es verdad que bueno, lo hablamos entre las partes, él no estaba teniendo los minutos que en principio se pensaba, era un jugador que se había valorado muy bien en verano de cara al rendimiento, no estaba teniendo y por las dos partes pues interesaba, ¿no? esa salida. Entonces, bueno, es verdad que nos mermó, yo es algo que hubiese preferido que se diese más tarde, porque el partido de Don Benito, si no recuerdo mal, Caro tiene una lesión en el minuto 20, tiene que jugar Marchena de central, nos tuvimos que rehacer con las piezas que teníamos, pero digamos que ya ese trabajo se estaba dando desde un mes antes. La idea era no volvernos locos en el mercado de invierno, sino que lo que queríamos era incorporar dos, tres piezas que realmente mejorasen sustancialmente al equipo, ¿no? Eh, Cuando algún jugador, como es el caso de Lucas, portero, el tercer portero, ¿no? que estaba teniendo ese rol, él no estaba contento con ello y buscaba una salida. Pues se tuvo que reaccionar, trajimos a Biel Escribano también, que está alternando filial con primer equipo, con ese mismo rol, pero pudiendo competir también con filial y ayudarnos. Y se buscó una alternativa diferente a lo que había, pero en global sustituimos pieza por pieza, entendiendo que tanto en el caso de Robin se le sustituía por Titi, que era un jugador que llevaba 1.600 minutos en el Conquense, jugador al que conozco muy bien, que ha intentado incorporarlo tanto en Sabadell como en Linares, como incluso se había llegado a plantear en verano aquí. Y bueno, ese fue otro de los cambios. También en medio campo, ¿no? Salía Fran Lara, que él manifiesta a principios del mercado que quiere salir, que tenía alguna oportunidad por ahí de salir, finalmente no se termina de dar, pero ante esa manifestación de buscar una salida, nosotros teníamos que movernos, encontramos el perfil de Keita, que respecto a él pues era un perfil más enérgico, que nos aportaba también muchas piernas, algo a nivel de duelos, a nivel físico, algo que no habíamos tenido antes y bueno, esa adaptación, él viene en un Recreativo de Huelva, de primera federación, se encuentra en segunda federación, quizás esos primeros tramos con el equipo no era fácil, él se tenía que adaptar, no tiene que reprogramar rápido la cabeza, eso lleva un proceso, cada uno lo asimila de una manera y en el caso de Keita, pues bueno, venía de un año en Tarazona que ha sido muy, muy, muy bueno, por eso acaba en un histórico como el Recreativo de Huelva y cuando surgió la oportunidad pues no lo pudimos pensar y lo incorporamos, ¿no? Y ahora en estos últimos partidos, por ejemplo, se está demostrando el nivel del chico. Eh, Ruiz más salió porque él también solicitó, era un tema personal, él quería abandonar la disciplina. Ya teníamos a Mariano, entendíamos que si el mercado ofrecía algún otro perfil de velocidad por fuera, pues teníamos que incorporarlo. Es cierto que no había grandes cosas, no, vimos que no había cosas que nos mejoraban sustancialmente, que con lo que teníamos nos daba y en ese sentido, digamos que fue hombre por hombre. También se dio la salida de Rubén Mesa y la dificultad, ¿no? de un mercado invierno de incorporar un delantero, pudimos afrontar ese traspaso, ¿no? con el Illescas,
que nos traía un chico que lleva una buena racha de goles, que ha venido muy bien también, por ejemplo, a la hora de esa competencia interna, ¿no? Hoy lo hablaba con él mismo, con César, que esa competitividad interna, esa competencia interna que tienen entre todos, con esa ambición por ir a más, es lo que nos está haciendo dar un nivel más alto de lo que podíamos estar dando en otro momento, cuando quizá había roles que se habían asumido y en ese afán de reivindicarse por parte de César ahora, por parte de Dago, cuando el puesto se supone que estaba en nombre de César, pues es lo que nos está haciendo eh, rayar un nivel y tener ese momento competitivo tan fuerte. Un César que, por cierto, es el que hace el robo de balón en el último día ante la Minera en el gol de Jorge. Hace una recuperación en 3 cuartos de campo y es cuando el Estepona se pone por delante en el marcador en el último minuto. Miguel, en esta recta final de temporada, desde la etapa de Carlos Cura en el banquillo, el comienzo no fue bueno, 3 empates, una derrota en Torremolinos, incluso pedimos tu cese, tu dimisión. Pero después el equipo en los últimos 11 partidos enlaza 8 partidos sin perder. En los últimos 11, como bien digo, solo una derrota. El equipo dio un paso adelante y bien dado, ¿no, Miguel? Sí, y además es una fase en la que el equipo lo que necesita es sacar adelante los partidos. Ya eh, se ve en primera división, ¿no? Equipos grandes que pues el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, que juegan contra equipos abajo en la tabla y los partidos cuestan muchísimo, ¿no? Nadie te regala nada en el fútbol. Nosotros estamos sabiendo macerar los partidos, como he dicho antes, y es algo que hay que alabar del equipo, ¿no? Termina, termina sacando los partidos adelante. Es muy difícil ganar en esta categoría, lo estamos haciendo, hemos hilado varios partidos de, de muy buenos resultados y en esa dinámica hacia continuar. Creo que hemos llegado al punto de velocidad de crucero en el que no podemos parar, tenemos que seguir así si, igual que ves el playoff y dices que hay una serie de equipos, ¿no? que te pueden causar algo más de temor porque dices que llevan una buena dinámica, que han hecho muchos puntos, que son equipos fuertes, pero entiendo que nosotros para el resto de equipos tampoco debemos de ser un equipo sencillo, sino que podemos también causar ese temor porque no es fácil batirnos, ¿no? En toda la segunda vuelta tan solo hemos perdido 2 partidos, el 1-0 contra Torremolinos y el partido contra Antoniano en casa. Y en la mayoría de partidos pues hemos sido un equipo muy duro, en el que en general en las ocasiones no está siendo sencillo y a nivel de goles a favor, pues, ha habido tramos de la temporada donde la sensación que teníamos era de no tener gol, pero poco a poco, pues, en la figura de varios de los chicos, pues se están acumulando esas cifras goleadoras y luego a nivel de número, ¿no? Tenemos, no recuerdo el número exacto, pero tenemos una, varios goleadores distintos y quitando que Jorge es el máximo goleador y está estos últimos 3 partidos él está marcando gol, está siendo el jugador que está marcando las diferencias en ese sentido, pero que en cualquier momento cualquier elemento de la plantilla puede ser útil para sacar adelante los partidos. Miguel, Miguel, antes que te pregunte, David, perdóname un momentito porque se me ha venido una pregunta a la cabeza. ¿Quién es el que pone el horario ante el San Fernando el sábado a las 8:30? Porque ahí entiendo yo que le ganamos al Jerez el playoff de ascenso, porque le metemos esa presión que pierde en Villanovense. Pues es algo que desde el club lo valorábamos. Los propios jugadores demandaban, acostumbrados a jugar domingo a las 12, ellos mismos, eh, al final, en la búsqueda de estímulos, pues también quieren jugar en un sábado a las 8:30 con focos, algo que se pueda asimilar más a lo que es el fútbol profesional. Y ellos lo demandaban. Aparte, creo que como club también, bueno, es Semana Santa, el sábado no hay procesiones, la gente puede acercarse al fútbol con más libertad y, y creemos que es la etapa en la que también está habiendo una buena respuesta por parte de la afición y bueno, se puede asimilar incluso a esos partidos de Copa del Rey como contra Leganés, ¿no? Que fue el partido que se jugó en casa y es un horario que está teniendo una buena recepción.
surgió de parte del club, de todos los que estamos aquí en oficinas, con Tony Cáceres, con José Manuel, por mi parte también. Y bueno, tanto a nivel deportivo como a nivel social creo que encajaba y bueno, ha tenido una buena recepción y los propios jugadores también, una vez que hay que jugar, ¿no? Con esos premios que ellos mismos se tienen que ganar y bueno, tener también un domingo libre si se gana un sábado, pues se puede aprovechar mucho más y que son chicos jóvenes y los suyos que también puedan tener ese tiempo de descanso, ese tiempo de disfrute o de lo que ellos quieran, ¿no? Utilizarlo, pero que también ayude a hacer piña y a que tengan vivencias entre la plantilla y nos una mucho más. Sí, Pues David. Miguel, sí, es que al nombrar a Jorge hay una pregunta que se hace todo el mundo en la afición. ¿Cómo está la situación contractual de Jorge y de Licera? Porque creemos que es imprescindible que estos dos futbolistas renueven y a la mayor brevedad posible, porque son dos puntales básicos. Yo creo que daría igual la categoría, segunda red, primera red, para que estos jugadores continúen. También te quería preguntar si hay jugadores que pueden renovar por partidos jugados, como pasó en temporadas anteriores, o eso no se contempla en los contratos que les pone eso este año a los futbolistas. Pues mira, en el caso de Alfonso, él tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y en el caso de Jorge García, pues termina al final de esta temporada. Es algo que el tema de renovaciones entiendo que suponga para el aficionado, ¿no? Una preocupación, pero entiendo que en el tramo con lo que nos estamos jugando, cualquier situación individual tiene que quedar aparcada, incluyendo la mía, la del entrenador, la de todos y cada uno de los futbolistas. Creo que Disculpa Miguel, pero ¿y no corremos el riesgo de que nos levanten a Jorge o nos levanten a Licera o a cual? Hay más jugadores importantes, ¿eh? en Mati el caso de Castillo. Alfonso, teniendo contrato, él está atado. En el caso de Jorge, bueno, evidentemente puede venir un equipo de primera generación, hacer una apuesta importante por él y tenemos ese riesgo, ¿no? De poderlo perder, pero si nosotros conseguimos el ansiado ascenso, creo que por lo que está viviendo esta plantilla, por la situación, va a ser fácil poder llegar a un acuerdo, aparte de que, bueno, como tú comentabas, ¿no? Hay muchos de los jugadores que tienen un año extra ya firmado según objetivos y eso es lo que a mí también me da tranquilidad, ¿no? Que en caso de conseguirlo, si ha habido rendimiento, pues se prolongará una temporada más el contrato, ¿no? Ocurre conmigo mismo, ¿no? Yo en caso de que ascendamos de categoría, yo tengo atado todo y sería darle continuidad. Eso creo que también individualmente al jugador le hace pensar con tranquilidad, el pensar en el colectivo y creo que es lo más importante, ¿no? Habrá quien no lo tenga atado, pero que está dando buen rendimiento y sin duda que aquí lo que valoramos es dar continuidad a lo que está teniendo rendimiento y adaptarnos a la nueva situación que sea, ¿no? Porque podemos estar en primera federación como que podemos estar un año más aquí en segunda federación, pero intentar darle estabilidad. Miguel, si según nos cuenta, depende mucho todo lo que pueda pasar en el playoff de ascenso, si se consigue el objetivo del ascenso o si no se consigue, depende el futuro de la próxima temporada, ¿no? Pero hay muchos equipos que ya no se están jugando nada y ya van por delante de otros que estamos disputando playoff de ascenso o que vamos a disputarlo. ¿Está trabajando Miguel de Ite, la dirección deportiva, en una posible planificación tanto en primera federación como en segunda federación, pase lo que pase, Miguel? Sí, nosotros al final trabajamos en todo momento en diferentes contextos, ¿no? Y es lo adecuado pues basarse en la realidad, ¿no? En la realidad es que podemos continuar un año más en segunda federación, que el equipo puede dar el salto y que se le abra un panorama totalmente diferente al que ha habido este año, a todos los niveles, ¿no? Césped tiene que ser natural en caso de estar en primera federación, el perfil de jugador es diferente.
hay una serie de circunstancias que te influyen en cómo termine este playoff, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener alternativas, no se deja de trabajar en ello, pero sí que es verdad que a la hora de tomar ciertas decisiones es mejor tener cierta cautela porque también hay que contar con que, bueno, el club es un club con capacidad económica para poder abordar diferentes operaciones. Creo que también la temporada deportiva que se está haciendo también puede resultar más atractiva para una serie de jugadores y bueno, tenemos que tener tranquilidad. Creo que aquí lo individual tiene que quedar a un lado. A nosotros lo que más nos interesa en todo momento es el colectivo, el que realmente se pueda conseguir ese objetivo, por avatares del destino, por cómo es el fútbol, no se dé. Todo lo que esté en nuestra mano tiene que darse y cualquier situación, como decía, ¿no? A nivel individual, renovaciones, contratos a nivel personal, creo que ahora mismo es mejor que queden a un lado, ¿no? No quiero que dé lugar a confusiones, que renovar a un chico genere incertidumbre en otro. No, creo que aquí para todos lo mismo, que tenemos el mismo objetivo común y una vez que esté conseguido o que ya no haya opción, pues tratar individualmente cada caso. Miguel, en esta planificación, ¿qué puede pasar con canteranos como Pablo Aguilar o Alex Carrasco? Porque la gente tiene esos niños que son los mimados, ¿no? Del equipo. Sí, yo personalmente, como siempre he dicho, vengo de la cantera de Osasuna, un club de cantera, alguien que le gusta apostar por la gente de casa, pero también hay que entender que no es fácil, ¿no? Tal como está ahora mismo la estructura de cantera, ¿no? Teniendo a juvenil en primera andaluza, al filial lo mismo en segunda andaluza, son categorías que están muy lejos ahora mismo de la segunda federación. A nivel formativo los chicos no terminan de estar todo lo preparados que nos gustaría, pero el caso, por ejemplo, de estos dos chicos tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito por estar donde están. La oportunidad que tienen en el club de su ciudad creo que es maravillosa y bueno, entran en nuestros planes. En el caso de Alex Carrasco, finaliza contrato y sí que, por ejemplo, personalmente creo que sí que es un caso un poco diferente al del resto de jugadores a la hora de poder tratarlo. Yo he hablado con la gente para ir tratando un poco esa posible prolongación de contrato y ver un poco también qué opinión qué forma tiene de respirar el jugador respecto a esa posible continuidad, ¿no? En el caso de Pablo tiene un contrato largo de varias temporadas, por lo que seguirá ligado al club y la idea es que ojalá con el paso del tiempo pues puedan ir subiendo más chicos, ¿no? de la casa. Eh, Ahora mismo también, aunque a nivel de juego, a nivel de competir, no han tenido la oportunidad. Además, eh, se da la situación de que en segunda federación tan solo pueden ir 18 convocados a un partido oficial. Es algo que en una cuarta categoría, no entiendo. Teniendo más recursos, lo suyo sería que tuviesen opción más gente si la idea es promocionar el fútbol eh, de cantera y el fútbol de base en España, pues, que una cuarta categoría pudiesen ir convocados el máximo posible, al menos como en primera federación. Bueno, condiciona para que sea más difícil que haya un debut o una oportunidad en momentos de partido bueno, que puedas darle a un juvenil 5 minutos con el primer equipo para ir testeando cómo se adapta, cómo compite y no tengas que hacer una convocatoria tan limitada, ¿no? La idea es que, bueno, entrenando con primer equipo ha habido varios chicos, tanto de filial como de juvenil, que han subido, han entrenado, han dado esa calidad de entrenamiento mínima, a los que todavía tienen mucho margen de mejora a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de muchas cosas, ¿no? Me gustaría que fuese lo contrario, pero sí que es verdad que de momento el salto es muy alto, pero estamos pendientes de ello. Nosotros como seguimiento tanto a juvenil como a filial y, y estamos intentando pues, que poco a poco, esto es un trabajo a medio largo plazo, que se puedan involucrar con el equipo, con el club y ojalá podamos promocionar chicos de aquí de la casa.
Miguel, hablando un poco de la cantera, qué buena temporada está haciendo tanto el filial de Antonio Sánchez como el juvenil de Francisco Ruiz. No tenemos la categoría que deberíamos de tener, como bien dices, para estar cerca del primer equipo, pero se están dando pasos gigantes, ¿no? Para poder estar un poco más cerca. Sí, esto es la parte del proceso que buscábamos, ¿no? Eh, Todavía no lo hemos conseguido, ¿no? El ascenso con el filial, pero creo que confío ciegamente en que se dará y, es algo que genera orgullo, ¿no? También el poder ir avanzando pasos y consiguiendo categorías cada vez más competitivas para que esa formación, para que ese proceso de cercanía al primer equipo sea más corto y que podamos contar con mayor número, ¿no? El objetivo de una cantera es formar jugadores para el primer equipo, desde el primer equipo desde el equipo más bajo de la estructura del escalafón hasta el filial y la ambición del jugador de la cantera de Estepona tiene que ser ese, ¿no? El ser el día de mañana jugador del primer equipo de Estepona. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos también transmitir, buscar y bueno, que ojalá que con el paso del tiempo podamos profesionalizar lo máximo posible eh, las bases, el poder estructurar, el tener una metodología de trabajo que potencie al futbolista y que al menos en la zona podamos ser equipo de referencia y que esos chicos, tanto de Estepona como localidades de alrededor, pues tengan esa voluntad, ¿no? de querer ser parte del Club Deportivo Estepona, porque desde aquí pues, bueno, van a tener un escaparate para otros clubes que es inevitable que vayan a estar buscando el talento aquí, como para poder nutrir al primer equipo el día de mañana. Pues, Miguel, yo también te quería preguntar por un nombre que has dejado ahí de caer antes, que es Tony Cáceres. Y la verdad que es un hombre que creo que está haciendo un gran trabajo, una labor en la oscuridad, ¿no? Pero siempre tiene, aparte que es una gran persona, siempre tiene una cercanía con la afición, está haciendo reuniones constantemente con los diferentes peñas, con nosotros, con usted Bonafán, y es un hombre muy abierto siempre a escuchar todo. ¿Cómo es el traerlo aquí a Estepona como team manager, creo que es, su desempeño y demás? Y que nos cuente un poquito cómo lo conociste y por qué tienes tanta confianza en él. Bueno, Tony para mí es una persona muy especial. Lo conocí en mi etapa en Sabadell. Eh, Nos conocimos y enseguida, pues, por ambas partes nos transmitimos un amor por el fútbol de manera ciega que nos unió muy rápido. Y bueno, cuando llego aquí y se me da la posibilidad de incorporar tanto un secretario técnico como ha sido Víctor Serena, como un team manager para ayudar en el día a día al club, para ayudar al futbolista, para ayudarme a mí, para dar, digamos, ese comodín que une todas las parcelas, eh, hablando con él, se lo propuse, creo que él no había ejercido este rol exactamente, pero creo que era todo lo que conlleva su personalidad, su forma de ser y sus conocimientos, pues invitaban a que podía dar el perfil. Se lo comenté, él tuvo que reflexionar con su familia, noté que la traía mucho, pero era algo que tenía que exponer en su entorno familiar y finalmente se atrevió a dar el paso y creo que es un acierto total. Eh, no, no tanto por mi parte, sino por parte del club, ¿no? El poder incorporar primero esa figura y luego que haya sido Tony. Creo que en el día a día aporta muchísimo, que todos le tenemos un aprecio especial y gran parte del éxito de la colita de la plantilla también él realiza una labor en la sombra que te lleva a ello, ¿no? El otro día allí en la zona de Cartagena, cerca de donde juega la Minera, de Llanos Real. Eh, Él se encarga de coger los hoteles, cada vez se va generando todo más favorable para que la plantilla no se centre más que en el partido. Él es el artífice de eso
y luego aparte tiene esa cercanía con la afición que yo creo que vosotros también os salís beneficiados de ello y él es el primero en pensar en la afición. Ante cualquier evento, enseguida es la persona que salta a defenderla y me parece que una persona 360 grados, ¿no? Tanto a nivel de club, a nivel de afición, a nivel de plantilla, tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol, lleva ya muchos años en el fútbol y por eso mismo es por lo que creo que era la persona adecuada y bueno, a lo hecho me remito que es que está eh, participando del proyecto como el que más. Y yo sé que a él no le gustan mucho estas cosas, pero tenía que preguntarte por él porque creo que se lo merece por la labor que está haciendo y desde el Club Deportivo Estepona Fan le damos las gracias por siempre la amabilidad y que siempre está dispuesto a atendernos y ayudarnos en cualquier cosa. Miguel, para que nos hagamos una idea, se nos ha ido el tiempo volando, nos quedan 3, 4 minutitos de entrevista. Eh, un mensaje a la afición. Yo tengo ese dolor porque la afluencia al estadio este año no está siendo como la del año pasado o el año anterior. Quizás se ha ido disipando en la afición esa ilusión por ver al equipo en playoffs de ascenso y quizás el año que menos no lo esperábamos, nos hemos metido y puede ser que ahí esté esa cuestión, Miguel. Yo espero que digamos, ese caramelo, ¿no? de tener el playoff haga que la gente se sume. A mí me encantaría que la ciudad de Estepona se volcase con el equipo, ver ese apoyo, notarlo. Los que siempre sois fieles del equipo, la verdad es que os estamos totalmente agradecidos, da gusto. Si solo fuese una persona la que nos viene a ver y fuese la misma siempre, eh, sería algo que a nosotros nos llenaría de satisfacción el poder brindarle éxito, pero que se sume más gente es algo que para lo que nos metemos en este mundo del fútbol, ¿no? Todos los que estamos aquí antes de ser profesionales o estar dentro en este lado del fútbol, somos aficionados, ¿no? Cada uno de su equipo, cada uno tiene su historia, pero es para lo que está montado esto, ¿no? Para disfrutarlo. Al final, el éxito sin la gente no es éxito y eso la verdad que nos gustaría que se sumasen, que viniesen a apoyar al equipo, que disfrutasen, que generásemos una atmósfera positiva para el equipo, que vayamos todos de la mano y que nos ayuden a superar este reto. David, despídete de nuestro invitado, de Miguel Deita. Pues Miguel, muchísimas gracias, pues siempre lo que te he dicho antes, por el talante que ha tenido en las malas, ahora en las buenas, pues reconocértelo y desearte la mayor de la suerte para que se pueda conseguir el objetivo gordo, que es el del ascenso. Muchas gracias. Pues la Miguel, verdad que pues te decía que muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros, con la tribuna del Muñoz Pérez y por dar la cara, ¿no? Como bien ha dicho David, en las malas estuvimos criticando la mala gestión que nosotros entendíamos en aquella época y ahora en las buenas pues ha tocado felicitarte tanto a ti como a toda la dirección deportiva y a todos los que componen el Club Deportivo Estepona. yo la verdad es que lo que quería decir que estoy muy agradecido, ¿no? de que hayáis pensado en mí para la tertulia de hoy y agradeceros el, el seguimiento que hacéis al equipo, ¿no? Eh, no es fácil encontrar medios que sigan al club y vosotros estáis ocupando ese nicho en la mayor de las expresiones, ¿no? Dentro de aquí de Estepona y, y la verdad es que cuando se consiguen los éxitos también pienso en vosotros porque son muchos años siguiendo al equipo y espero que estéis satisfechos y que estéis disfrutando de la temporada que brinda el equipo.
Pues hasta aquí la entrevista especial con Miguel de Ita, director deportivo del Club Deportivo Estepona. Hasta aquí una nueva edición especial de la Tribuna del Muñoz Pérez. Saludos cordiales.